Those of you aquellos de who ustedes believe that you're strong in faith, que creen que son fuertes en la that fe, you're the mature one, que usted es el maduro, one of the signs una de las señales that's going to demonstrate if you're really mature, que va a demostrar si verdaderamente es maduro, and if you do that, y si usted hace you will eso, be following the example of Christ. usted va a seguir el ejemplo de Cristo. How many remember ¿Cuántos se the recuerdan words of Jesus las palabras de Jesús in the Garden of Gethsemane, en el jardín Gethsemane, de Getsemaní, where he told God his a Father, donde le dijo a Dios, a su Padre, take this cup from me. quita de mí esta copa? If it is your will, Si es tu voluntad, remove this cup. remueve esta copa, Find another way. busca otra manera. And after he repeated that prayer 3 Y times, después que repitió esa oración 3 veces, he said, él dijo, but let not my will be done. pero que no se haga mi voluntad, Let your will be done. pero que se haga tu voluntad. So he decided Entonces él decidió not to please himself, no agradarse a sí mismo, not to do his will, no hacer su voluntad, but to surrender his will pero rendir su voluntad and do the will of his y Father. hacer la voluntad de su Padre. The same way De la misma manera that Paul is telling us, que Pablo lo está diciendo a the nosotros, mature in faith, aquellos que somos maduros en la fe, when Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. allow me to paraphrase a story permítame parafrasear una historia that I once heard que una vez escuché from my first pastora, de mi primera pastora, that she told the congregation que le dijo a la congregación of a pastor de un pastor who preached a message on love que predicó un mensaje sobre el amor in his church. en su iglesia. The next week, La próxima semana he preached the same sermon, predicó el mismo sermón, word for word. palabra por palabra. Again, Una vez más, the pastor preached the same sermon predicó el mismo sermón for the 3rd week, la tercera semana, but this time, pero esta vez his congregation, la congregación, now bothered ahora incómodos, that he was repeating the same message, que estaba repitiendo el mismo mensaje, they asked him why he was repeating his sermon. le preguntaron por qué estaba repitiendo su sermón And the pastor calmly replied, y el pastor calmadamente respondió, it seems that God wants me to repeat this message aparentemente Dios quiere que yo repita este sermón until you actually start to live it. hasta que comiencen a vivirlo. And so today, Y entonces hoy, as we continue our series on the book of Romans, mientras continuamos nuestras series en el libro de Romanos, I will be preaching under the title, voy a estar predicando bajo el tema Accept Your Brother for the Sake of Unity, Part 3. Acepta a tu hermano por el bien de la unidad, parte 3. Let us stand on our feet Vamos a estar de pies so that we might read the Word of God. para leer la palabra de Dios. And as you know, we're going to the book of Romans. Y como saben, vamos para el libro de Romanos, But we're going to start reading in chapter 15 pero vamos a comenzar leyendo en el capítulo 15 and verse 7. y versículo 7. Romans 15, verse 7. Romanos 15, versículo 7. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God.
Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Let's read that one more time. Vamos a leerlo una vez más. Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amen. Let us pray. Amén. Vamos a orar. Father, we come before you right now, Padre, venimos ante ti ahora mismo and we ask for your help y pedimos tu ayuda to receive this message, para recibir este mensaje, to understand this message, para entender este mensaje and to apply this message. y para aplicar este mensaje. Anoint us to preach your word Úngenos para predicar tu palabra with authority and with power, con autoridad y poder, with love and wisdom. con amor y sabiduría, And may our hearts be open y que nuestros corazones estén abiertos to receive your message. para recibir tu mensaje. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Accept your brother for the sake of unity, part 3. Acepta a tu hermano por el bien de la unidad, parte 3. Division in the church is not new. La división en la iglesia no es nueva. From the very beginning, Desde el principio, Christians have debated topics los cristianos han debatido temas like what day should we worship God? como qué día debemos adorar a Dios, What food is it okay to eat? qué comida está bien comer, Is Jesus really fully divine? ¿es Jesús verdaderamente divino? Is he fully human? ¿Es completamente humano? Or is he something in between? ¿O es algo en el medio? Today, Hoy, Christians debate los cristianos debaten whether it is okay to watch secular movies or television, si podemos ver películas o televisión secularmente, or listen or dance to secular music, o escuchar o bailar música secular, or put on tattoos. o ponerse tatús. Some of the issues, Algunos de estos asuntos asuntos that Christians divide over que los cristianos están divididos are essential to our faith. es esencial para nuestra fe. Other of these issues are not. Y otros de estos asuntos no lo son. And that brings us to the passage Y esto nos trae al that pasaje we're going to be looking at today. que vamos a estar mirando hoy. Paul wrote to a church Pablo le escribió a una that iglesia was experiencing friction. que estaba experimentando fricción, And in his letter to encourage unity, y en su carta para animarlos, animar la unidad amen, among the Jewish and Gentile Christians entre los gentiles y los judíos cristianos in Rome, en Roma, we learn aprendimos a few principles algunos principios of how we can sustain unity de cómo podemos sostener la unidad in our churches today. en la iglesia hoy. And so in Romans chapter 14 Entonces en Romano capítulo and 14 chapter 15, y capítulo 15, the first principle el primer principio to sustain unity para sostener la unidad in the church en la iglesia is number 1. es número 1. Do not judge your brother over non-essentials. No juzgue a tu hermano por cosas no esenciales. We're not going to read the verses, No vamos a leer los versículos, but I want to remind us what is an issue that's non-essential. pero le quiero recordar que es un asunto que no es esencial. It is those things that are not clearly taught in the scriptures. Son esas cosas que no son claramente enseñadas en las escrituras, Those things that are debatable esas cosas que se pueden debatir and that are not y necessary que no son necesarias to be a Christian. para ser cristiano. Examples O ejemplos of these non-essential issues de estos asuntos no esenciales that Paul brings up in this chapter, que Pablo trae en este capítulo, chapter 14, el capítulo 14, are things like eating clean or unclean foods, es como comer cosas que son limpias o comidas impías o impuras, inmundas, or things like observing special holy days o observar días santos especiales in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. Today, Hoy, non-essential issues temas no esenciales o could be,
asuntos no esenciales could be things like women wearing pants Pueden ser cosas como las mujeres poniéndose pantalones, or Christians getting tattoos o los cristianos poniéndose or tatús, drinking o alcohol bebiendo alcohol, or celebrating Christmas. o celebrando las Navidades. Paul's first exhortation La primera exhortación de Pablo is that we should not judge each other es que no nos debemos juzgar, because there is only one judge, porque solamente hay un juez and that's God. y ese es Dios. We need to accept one another Tenemos que aceptarnos los unos a los otros as brothers and sisters in the family of God como hermanos y hermanas en la familia de Dios, who have differences in que opinion. tenemos diferencias de opiniones. Our focus Nuestro enfoque should be in living for his kingdom debe ser vivir para su reino and doing all things for the glory of God. y haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. So this was principle number 1. So este fue el principio número 1. Now principle number 2, Ahora el principio número to 2, sustain unity in the church, para sostener la unidad en la iglesia, is do not cause your brother to stumble over non-essentials. no hagas tropezar a tu hermano por cosas no esenciales. In verses 13 to 23 En los versículos del 13 al 23 of chapter 14. del capítulo 14, So what Paul is explaining here lo que Pablo está explicando aquí, is that we should not practice or show off que no debemos practicar o exhibir our convictions nuestras convicciones or freedom in Christ o nuestra libertad en Cristo in front of those al frente de who aquellos could be offended que pueden ser ofendidos over these non-essentials sobre estas cosas no esenciales, or could be tempted to sin o pueden ser tentados a pecar or fall away from the faith. o apartarse de la fe. I shared the story last week Yo compartí la historia la semana pasada of how I had to shave my beard de cómo tuve que afeitarme mi barba when I was invited to preach cuando fui invitado a predicar in a legalistic church en una iglesia legalista who believes it's worldly que creen que es mundano and a sin o un pecado for men to have beards with a shape up. que un hombre tenga una barba con un cerquillo. Now, if you want to look like Jesus Si se quiere ver como Jesús, and have a beard tenga una barba and not give it a shape up, y no le dé un cerquillo, not even that you can do. ni siquiera eso pueden hacer. That's Jesus because he was Jewish. You're not a Jew. Eso era Jesús porque era judío, usted no es judío. That's what they would say. Eso es lo que ellos hubieran dicho. Now, of course, this principle Ahora, este principio of not doing non-essentials in front of others, de no hacer las cosas no esenciales alante de los demás, this has limits esto tiene límites. because anyone can be offended by one thing or the other. Porque cualquier persona puede ser ofendida por una cosa o la otra. We should not walk around in fear No debemos caminar en temor of offending people. de ofender a las personas. But We should ask God pero le debemos pedir a Dios for wisdom por sabiduría and do our best y hacer lo mejor de nosotros, to walk in love de caminar en amor around those alrededor de aquellos who are weak in faith. que son débiles en la fe. And this leads us Y esto nos lleva to the third principle al principio número 3, that will sustain unity in the church. que va a sostener la unidad en la iglesia. Principle 3, El principio número 3, do not divide over non-essentials. no se dividan por cosas no esenciales. Let us begin to read here in chapter 15, Vamos a comenzar a leer en el capítulo 15, verses 1 to 2, del versículo 1 al 2, where Paul makes an exhortation a donde Pablo hace una exhortación to those of us who are strong in faith. a aquellos que somos fuertes en la fe. He says, now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Each of us is to please his neighbor for his good, to his edification. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. In chapter 14, En el capítulo 14, Paul is exhorting the church Pablo está exhortando la and iglesia speaks to the strong in faith y le habla a los que son fuertes en la fe and speaks to the weak in faith. y a los que son débiles en la fe. But now in chapter 15, Pero ahora en el capítulo 15, he wants to focus on the strong in él faith. se quiere enfocar en aquellos que son fuertes en la fe. Have you ever had children, ¿Ha tenido usted niños? more than one? Más de uno. And whenever you put a rule
Y cuando usted pone una in the regla house, en la casa, you expect usted espera more from the older child más del que es mayor than the one who's younger. del que es menor. They both may disobey the rules, Ellos quizás los dos desobedezcan la regla, but the one who receives a greater discipline pero el que recibe la disciplina más grande is the older one. es el mayor. And Paul here Y Pablo aquí is saying, hey, Está dic- weak in faith, está diciendo, ustedes débiles en la fe, you strong in faith, ustedes fuertes en la fe, do not do these things don't judge each other. no se juzguen ustedes mismos. But here in chapter 15, Pero en el capítulo 15, he wants to talk now to the older children, él le quiere hablar a los hijos the mayores, more mature a children, los niños más maduros, the strong in faith Christians. aquellos que son fuertes en la fe. And he says in verse 1, Y él dice en el versículo 1, now we who are strong, ahora nosotros que somos fuertes, Paul includes himself Pablo se incluye a sí in the mismo group of mature en el Christians grupo de los cristianos who are maduros strong in que faith, son fuertes en la fe, who understand their freedom in Christ. que entienden su libertad en Cristo. He says we who are strong in Él faith dice, nosotros que somos fuertes en la fe, ought to bear the weaknesses of those without strength. debemos sobrellevar las flaquencias de los débiles. And what he's saying here Y lo que él está diciendo aquí is that we should support, es que debemos apoyar, we should tolerate, debemos de tolerar, we should be patient with debemos tener paciencia con the weaknesses las debilidades of those who are weak in faith. de aquellos que son débiles en la fe. In other words, En otras palabras, I know that it bothers you. yo sé que le molesta a usted, Those of you who have true understanding, aquellos que tienen verdadero entendimiento, those of you who are mature, aquellos que son maduros and you know that non-essential y thing saben que esos asuntos no esenciales doesn't make you a Christian or not a Christian. no le hace un cristiano o un no cristiano. I know it could bother you Yo sé que le puede molestar for the things that the weak in faith believe por las cosas que los que son débiles en la fe and creen the things that they practice. y las cosas que practican, But I'm asking you pero yo le estoy pidiendo to bear with their weaknesses. que sobrelleven su flaqueza, Tolerate them. tolérenlos, Be patient with sean them. pacientes con And he ellos says, and not just please ourselves. y no solamente agradarnos a nosotros mismos. In other words, En otras we palabras, should not be looking no debemos de estar buscando for our own interests para nuestro propio interés to do what only pleases us. lo único que nos puede complacer a nosotros. We should be looking Debemos de estar to buscando be patient with the weak in faith de ser paciente con el débil en la fe and to seek to please them. y el buscar agradarle a And look ellos. at what it says in verse Y 2. mire lo que dice el versículo 2. Each of us is to please his neighbor for his good, to his edification. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. In other words, Paul is saying here, En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, give priority dale prioridad to those who are weak in faith, a aquellos que son débiles en la fe, to love them, para amarle, to support them, para apoyarle, to not divide from them, para no dividirse de to ellos, tolerate them, para tolerarle, because you want to be able to build them up. porque quieren poder construirlo a ellos. That's what it means to edify. Eso es lo que significa It edificar. means to build someone up. Es para construir a una persona. I was thinking last night, Yo estaba pensando anoche and I was talking to AI, y estaba hablando con la inteligencia artificial and I said, y le dije, let me ask you this. déjame preguntarte esto. Paul Pablo says in other passages in the scriptures dice en otros pasajes en las escrituras that we should not please men. que no debemos complacer al hombre. But here he's saying Pero aquí él está diciendo we should please men. que debemos agradar al hombre. What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Should we not please men? ¿Debemos de agradar al hombre Should we only please God o solamente agradar a Dios and only do what God says? y hacer lo que Dios dice? Or should we please men ¿O debemos de agradar al hombre and look for their approval? y buscar su aprobación? And I like the answer that it gave. Y me gustó la respuesta que dio. And don't worry, Y no se preocupe, I'm not being
discipled by AI. que yo no okay? estoy siendo discipulado por la inteligencia I artificial, was just curious to see what it would say, pero okay? estaba curioso el saber lo que iba a decir. And I said, and it gave me a good response. Y me dio una buena I was respuesta. like, that's biblical, that's Yo good. dije, eso es bíblico. And one of the things that it was mentioning is the difference Y una cosa que estaba mencionando era la diferencia in the passages en los pasajes where Paul is saying donde Pablo está diciendo we should not look to please men que no debemos buscar agradar al hombre and disapprove God, y de no complacer a Dios. no complacer a Dios. That context Este contexto are about things es de las cosas that are essential. que son esenciales. When it is something Cuando es algo that God has clearly spoken que Dios claramente habló in His Word, en su palabra, or it is something o es that algo God has given you clear que instructions, te ha dado instrucciones claras, if it is something si es algo that you don't want to do que usted no quiere hacer or you want to do o usted quiere hacer because you fear the response porque usted tiene temor de la respuesta of what people will say, de lo que las personas van a decir, in that en context, ese contexto don't look to please people. no busque el agradar a las personas. In other words, En otras if palabras, God tells you to speak the truth, si Dios le dice que hable la verdad, even if it bothers somebody, aun si le molesta a it alguien, is better es to mejor obey God obedecer a Dios and to disprove, y displease, de no complacer o desagradar, o desagradar and displease men, y desagradar al hombre, than to please men del complacer al hombre and displease God. y desagradar a Dios. In a context En un contexto where you're doing things for yourself, a donde usted está haciendo algo para usted, to preserve yourself, para preservarse usted mismo, so that you don't get persecuted, para que a usted no le persigan, so that people like you, para que las personas le agraden a so that usted, you feel good. para que usted se sienta bien. In those cases, En esos casos, we should not look to please men. no debemos agradar al hombre. But in here, Pero aquí, this is a different este context. es un contexto diferente. When it comes to non-essential things, Cuando habla de las cosas no esenciales when it comes to those who are weak in faith, o aquellos que son débiles en la fe, we should give priority le debemos de dar prioridad to please them, para agradarle a to ellos, tolerate them, para tolerarle, to support para them, apoyarle, to help them, para ayudarle, to instruct para them, darle instrucciones, to not offend them, el no ofenderle, so that they can be built up. para que ellos puedan ser construidos. In one context, En un contexto it's about you. se trata de usted. In the other En context, el otro contexto it's about the person se trata de la and persona about walking in love. y caminar en amor. And so if you ask, So, si usted pregunta, when should I give in, ¿cuándo debo de dar o o entregarme, entregarme and please people? y el agradar a las personas? And when should I not do it? ¿Y cuándo no debo hacerlo? Well, if you're doing it for selfish reasons, Ahora, si usted lo está haciendo por cosas egoístas if you're doing it out of fear, o fuera del temor, if you're doing it and you're going to disobey something God said, o va a desobedecer algo que Dios le dijo, then in that case, entonces en ese caso don't try to please people. no trate de complacer a las personas. Obey God Obedezca a Dios and do what He's shown you to do. y haga lo que Él le enseñó a hacer. But in the case Pero en el caso where it is something, donde es algo, you know, my girls mire, mis hijas sometimes a veces will fight over a toy, pelean por un juego and sometimes y a veces the younger one la más joven can be a little more vocal, puede ser un poquito más vocal. that she wants to play with it. Ella quiere jugar con eso. And sometimes I will tell the older one, Y a veces le digo a la más mayor, just give it to her. solo dáselo. You can play with a lot of other things you Tú puedes have. jugar con muchas otras cosas que tú tienes. Just please her in this moment. Solamente agrádala en este momento. She's the older one. Ella es la mayor. It's easier
to be able to please the younger one Es más fácil poder agradar a la más joven in order to stop the division. para parar la división. Now, in the cases Ahora, en los casos where it's something essential, a donde es algo esencial, I'll correct the younger one. yo corrijo a la menor. That is Grace's homework. Let that Esa go. esa es la tarea de Grace, de suelta eso. No. That's her Bible. Let that go. Esa es su Biblia, suelta eso. No, this belongs to Grace. Don't touch that. Eso le pertenece a Grace, no toques eso. So when you're the older one, So, cuando usted es el the mayor, mature el one, maduro, there's times that you're going to have to please them hay tiempos que lo va a tener que agradar for their good para su bien, so that they're built up para que ellos puedan ser construidos out of love. con el amor. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? So he starts off here So, él comienza aquí exhorting those who are strong in faith. exhortando a aquellos que son fuertes en la fe. Don't divide. No se dividan, Support them. apóyenlo, Tolerate them. tolérenlo, Please them agrádenlo for their good and edification. para su bien y su edificación. And then, Y después, I love what he does here. me encanta lo que él hace aquí. After he exhorts them, Después que le da una exhortación, he tells them él le dice, that if you do this, si ustedes hacen esto, you're going to be following an example van a seguir un ejemplo that you find in Christ que usted ve en Cristo and that you find in the y scriptures. que encuentra en la Look escritura. at what it says in verse 3 and 4. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the scriptures we might have hope. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestras enseñanzas se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Those of you Aquellos de who ustedes believe that you're strong in faith, que creen que son fuertes en la that fe, you're the mature one, que usted es el maduro, one of the signs una de las señales that's going to demonstrate if you're really mature que va a demostrar si verdaderamente es maduro is if you can put your brother, es si usted poner a tu hermano puede poner a su hermano or your sister o a su hermana as a priority como una prioridad before yourself antes que usted mismo in a non-essential issue. en un asunto que no es esencial. And if you do that, Y si usted hace eso, you will be following the example of Christ usted va a seguir el ejemplo de Cristo. that Paul says in verse 3 Que Pablo dice en el versículo 3 that he did not please himself. que él no se agradó a sí mismo. How many remember ¿Cuántos se recuerdan the words of Jesus las palabras de Jesús in the Garden of Gethsemane, en el jardín de Getsemaní, where he told God his Father, a donde él le dijo a Dios, a su Padre, take this cup from me. quita de mí esta copa. If it is your will, Si es tu voluntad, remove this cup. remueve esta copa, Find another way. busca otra manera. And after he repeated that prayer 3 Y times, después que repitió esa oración 3 veces, he said, él dijo, but let not my will be done. pero que no se haga mi voluntad, Let your will be done. pero que se haga tu voluntad. At that moment, En ese momento, Jesus did not want to go through that process. Jesús no quería pasar por ese proceso. He wanted the Father to find another Él way quería que el Padre buscara otra manera to redeem humanity, para poder redimir a la to humanidad, save para humanity. salvar a la humanidad. But he understood, Pero él entendió, I need to do the Father's will. yo tengo que hacer la voluntad del And Padre. if I don't Y die, si yo no muero, how will they live? ¿cómo ellos van a vivir? If I don't Si die, yo no muero, how will they be saved? ¿cómo van a ser If salvos? I don't Si die, yo no muero, what will happen with the ¿qué world? va a pasar con el mundo? And so he decided Entonces él decidió not to please himself, no agradarse a sí mismo, not to do his will, no hacer su voluntad, but to
surrender his will pero rendir su voluntad and do the will of his y Father. hacer la voluntad de su Padre. The same way De la misma manera that Paul is telling us, que Pablo nos está diciendo a the nosotros, mature in faith, aquellos que somos maduros en la fe, when those who are weak cuando aquellos que son want to débiles fight, quieran pelear, want to argue, quieran discutir, want to divide quieran dividir over a nonsensical issue, en asuntos que no son esenciales, don't divide. no se dividan, Just please them. agrádenle. And please them doesn't mean Y agradarle no significa you're going to let them manipulate you que usted va a dejar que lo manipule. to do whatever they want Hacer todo lo que ellos quieran, whenever they want it. cuando ellos No, quieran. it just means Eso solo significa that you will be patient, que usted va a tener paciencia, that you will love them, que usted le va a amar, you will pray for them, que usted va a orar por ellos, you will speak with them with respect, usted va a hablar con ellos con respeto and you will not practice your freedom y no va a practicar su libertad in front of them al frente de to ellos make them sin para que ellos pequen or for them to stumble. o para que ellos tropiecen. And when you do that Y cuando usted hace and you eso put the other person first, y pone a la otra persona primero, you look like usted Jesus. se ve como Cristo. And then Paul says Y here, entonces Pablo dice aquí, as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. como está escrito, ante bien, como los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. And this is a quote from the Old Testament. Y esto es una cita del Antiguo Testamento. And Paul is applying it to Christ, Y Pablo se lo está aplicando a Cristo, where Christ was willing a donde Cristo estaba dispuesto to receive insults, de recibir insultos to receive criticism, y recibir la to crítica receive y judgment recibir juicio, that actually was God's fault, que era la culpa de Dios, because it was the Father who sent him. porque fue el Padre que lo mandó. And everything Jesus Y said todo lo que Jesús dijo was what the Father wanted to say. era lo que el Padre quería decir. And everything Jesus Y did todo lo que Jesús hizo was what the Father wanted him to era do. lo que el Padre quería que él hiciera. But Jesus was willing Pero Jesús estaba dispuesto to be criticized de ser criticado, to be judged, de ser and juzgado to be y crucified ser in crucificado order to do his will para hacer su voluntad and be able to help humanity. y ayudar la humanidad. And then verse 4 Y después el versículo is a 4 powerful verse, es un versículo poderoso because Paul is saying porque Pablo está diciendo, whatever was written in earlier times was written for our instruction. porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue para nuestra enseñanza. In other words, En otras palabras, what he just quoted lo que él citó in verse 3 en el versículo 3, that comes from the Psalms, que viene de los salmos, we look at the Psalms vemos los and salmos we look at the Old y Testament. vemos el Antiguo Testamento. Those things were written Esas cosas fueron escritas for our instruction. para nuestras instrucciones. In other words, the things that are in the En Bible otras palabras, las cosas que están en la Biblia were written to teach us. fueron escritas para enseñarnos. It says, so that through perseverance and the encouragement of the Holy Scriptures, we might have hope. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. So in other words, Entonces, en otras palabras, everything that is written in the Word of God todo lo que está escrito en la palabra de Dios is written to instruct us, es escrito para darnos instrucciones, to teach us, para enseñarnos, to motivate us, para motivarnos, so that we can persevere, para poder perseverar and through the y a Scriptures través de las Escrituras find encouragement poder encontrar consuelo and be able to have hope. y poder tener esperanza. So in other words, if you're in a situation En otras palabras, si usted está en una situación where people are criticizing you a donde las personas le están criticando over non-essentials, sobre cosas no esenciales, people are judging you las personas le están juzgando over non-essentials, sobre asuntos no esenciales people want to y divide las personas se quieren dividir over non-essentials. sobre las cosas no esenciales. Paul is saying, Pablo está diciendo, don't worry, no se preocupe, please them, agrádele, love them, ámenle, tolerate them,
créanle. Because Christ did it, Porque Cristo lo hizo. and we see it in the Y scriptures, lo vemos en las and escrituras. the scriptures are Y there las escrituras están ahí to teach us, para to enseñarnos, encourage us, para so that animarlos, we can persevere para poder and perseverar have hope in God. y tener esperanza en Dios. And after he gives this Y exhortation, después que él da esta exhortación, Paul writes down a desire he has Pablo escribe un deseo que tiene in the form of a prayer. en una forma de Look at what oración. it says in verse 5 and 6. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. So that with one accord you may with one voice glorify God, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Paul says, Pablo dice, man, I pray puedo orar that God would give you que Dios le dé the same mind la misma mente in with one another con los unos con los otros in Christ en Jesus. Cristo Jesús. So that you, in other words, that you guys would think alike. En otra palabra, que puedan pensar de la misma manera. And what does he want them to think alike? ¿Y qué es lo que él quiere que piensen de la misma manera? That they should live Que deben vivir for the glory of God para la gloria de Dios and be willing to put your brother y first. poder estar dispuesto a poner a su hermano primero. And that's why he says in verse Y 6, por eso dice en el versículo 6, so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus para Christ. que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. That we would have one mind. Que tengamos una mente That we would be in one accord. para que estemos unánimes And that we would glorify God with one y voice. que glorifiquemos a Dios con una voz. Paul is encouraging the church Pablo está animando a la to iglesia be que united, estén to unidos, be of one que mind, sean de una mente, to have one mentality. que tengan una mentalidad. These words Estas palabras reminds me of what he said in Philippians me acuerda lo que él dijo en Filipenses, chapter 2. capítulo 2. You guys remember that passage? ¿Usted se acuerda ese pasaje? Starting in verse 5. Comenzando en el versículo 5. Let this same mind be in you Que permita que la misma mente esté en usted, that was also in Christ que Jesus. estaba en Cristo Jesús, That even though he was in the form of God, que aunque estaba en la forma de Dios, he did not consider equality with God no se consideró igual a Dios, something to be grasped, algo de ser captado. Okay? But instead, Pero en deber, he humbled himself él se humilló and he took on the appearance of a human y tomó la apariencia de un humano and he became a servant y se convirtió en un siervo. en un siervo, and he became obedient y fue obediente unto death, hasta la muerte, even a death on the aún cross. la muerte en la And cruz. because of Y this, por eso God Dios highly exalted him exaltó a hasta los Jesús sumos hasta los and sumos gave him a y name le dio un nombre that is above every que name, es sobre todo that nombre, every knee que toda rodilla in heaven, en el cielo, on earth, en la tierra under the y earth abajo de la tierra would bow down se pueda arrodillar and y confess confesar that Jesus is Lord que Jesús es to Señor the glory of God the Father. para la gloria del Padre. What God did through Lo Jesus que Dios hizo a través de Jesús when he exalted him cuando lo exaltó happened pasó when Jesus humbled himself. cuando Jesús se humilló. You cannot be of one mind Usted no puede ser de una mente. if you have pride. Si usted tiene orgullo. What happens in many churches Lo que pasa en muchas is iglesias that there's too much hay pride. que mucho orgullo. No, is that I've been here longer than you. Es que yo creo que soy más grande No, que no, no, yo he estado aquí más tiempo que usted. tú. Yo he estado aquí más tiempo que usted. It said I'm older than you. Es que soy más mayor que It said usted. I have more experience than Yo tengo más you. experiencia que usted. You have to listen to me. Usted me tiene que escuchar a mí. You have to give me priority. Usted me tiene que dar prioridad. But Paul is saying, Pero Pablo está if
If you diciendo, want to be si united, usted quiere estar you unido, gotta get rid of the se pride. tiene que deshacer del You orgullo, have to take yourself tiene que quitarte usted mismo from the number one position de la posición de número and uno put God y first ponga a Dios and primero, put your neighbor second ponga a su prójimo segundo to please them, para agradarle, to help them, para to ayudarle, pray for them. para orar por You ellos. won't have unity Usted no va a tener unidad. as long as people have to do it your way. Porque la persona lo tenga que hacer a su manera. Have you ever seen people like that? Usted no ha visto a personas así. You can't even talk to them. Usted no le puede ni hablar. If you try to confront them, Si usted trata de confrontarle, that's the reason why some people don't like confronting other Christians. por eso que hay cristianos que no les gusta confrontar a otros cristianos. Bere, Pastor, if your brother sinned against you, si su hermano pecó en contra de usted, Matthew 18 Mateos 18 commands you le da la orden to go to them que usted vaya a and ellos speak with them in private. y habla con ellos en privado. And if they listen to you, Y si le escucha, you have won them over. usted se ganó un hermano. And if they don't listen, Y si no escuchan, then come back with 2 witnesses. entonces venga con 2 testigos. And if they don't listen to the 2 Y si witnesses, no le escucha a los 2 testigos, then come back with the church. entonces regrese con la iglesia. And if they don't listen even to the Y church, si no escucha a la iglesia, then have them like a publican and a tax collector. téngalo como un publicano y Oh, Gentile, sorry. como un gentil. A publican, a tax collector, publican, Un tax collector, publicano and a Gentile. y un gentil. In other words, En otras palabras, if there's someone si hay alguien that you can talk to them, que usted puede hablar con they ellos call themselves a Christian. y se llaman un cristiano, If they sin against you si pecan contra usted and you come to them humbly y usted viene donde ellos de una manera humilde to be able to speak about what they did to offend you, para hablar con ellos de lo que ellos le hicieron para ofenderle, if they're not even willing to listen, si no quieren aún escuchar, and this assumes that you're right. y vamos a asumir que usted está correcto. Sometimes people are too sensitive and they're wrong. Algunas personas son muy sensibles y están mal. Sensibles. Sensibles And they're the one who are wrong. y son los que están mal. But let's just make believe Pero vamos a creer that your brother comes to talk to you. que su hermano venga a hablar con usted, And with the scriptures, con las escrituras, tries to help you understand what you did wrong. y trata de ayudarle para que usted entienda lo que hizo mal. And you can't listen. Y usted no puede escuchar. And then they'll bring 2 or 3 other brothers. Y después vienen y traen 2 o 3 más hermanos. And even they are confirming Y aún ellos están confirmando. that what you did say is not biblical. Lo que usted dijo no es bíblico. No, 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 no. And then they bring you before the Y church. después les trae al frente de la And the iglesia. church is saying, Y la iglesia está diciendo, what you're thinking is not right. lo que usted está pensando no está What bien. you said is not right. Lo que usted dijo no está bien. And you still won't listen? Y usted todavía no escucha. Jesus Jesús is telling the church le está diciendo a la to iglesia treat you que le trate a usted like a tax collector. como un publicano. This is Matthew 18. Esto es Mateo 18. I'm not making this up. Yo no me estoy inventando esto. He says, treat them like a tax collector Trátelo como un publicano or a Gentile. o un gentil. What does that mean? ¿Qué significa eso? The Jewish people El pueblo judío rejected rechazaban tax collectors. a los publicanos And the y los Gentiles gentiles were outside of the covenant of God estaban fuera del pacto de Dios with Israel. con Israel. So Jesus is telling us, So, Jesús nos está diciendo a a nosotros, person una who persona doesn't know how to be humble que no sabe cómo ser humilde and repent y arrepentirse and doesn't have a spirit of unity y no tiene un espíritu de unidad and won't listen to anyone, y no escucha a nadie, reject them rechácelo and put them out the church. y sáquenlo de la iglesia, Take them off the membership. sáquenlo de la membresía. And Paul even adds some more. Y Pablo aún añade aún más. He says, don't even sit and eat with them. Dice, ni aún se sienten a comer con ellos. No se siente. No se sienten a comer con ellos. Is that what you said? Yeah. Oh, okay, my bad. My bad. You see, man, I humble myself. I forgive you, Pastor.
they can't be a Christian. No pueden ser cristianos. They can't have God inside of them. No pueden tener a Dios adentro de ellos. Because the God that we serve Porque el Dios que le servimos humbled himself. se humilló. And if Christ lives in Y me, si Cristo vive en mí, I should be willing to humble yo myself, debo de humillarme también. especially for the Especialmente sake of unity. para la unidad. That's what Paul is making reference to Eso here. es lo que Pablo está haciendo referencia aquí. So if we want unity in the church, So, si queremos unidad en la iglesia, queremos unidad en la iglesia, the first thing we need to, the third principle el tercer is principio don't divide. es que no se dividan. Instead, En deber, tolerate, toleren, help, ayuden, instruct, den instrucciones, Love. amen, be united, estén unidos, have one mind, tengan una mente, remove your pride remueva su orgullo for the sake of unity. para el bien de la unidad. Here is Paul's last principle to help the church Mira el último principio de Pablo para ayudar a la iglesia, to sustain unity. para sostener la unidad. Number 4, Número 4. do not reject your brother over non-essentials. No rechace a su hermano por cosas no esenciales. And he starts off Y él comienza exhorting us dándonos una to exhortación accept one another que nos aceptemos los unos a los otros as Christ did. como Cristo lo hizo. Look at what it says in verse 7 to 9. Mira lo que dice el versículo 7 al 9. Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. For I say that Christ has become a servant to the circumcision on behalf of the truth of God, to confirm the promises given to the fathers. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. And for the Gentiles to glorify God for his mercy. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Paul is saying, Pablo está diciendo, don't reject each other no se rechacen los unos a los otros over non-essentials. sobre las cosas no esenciales. Accept Acéptense that you are a brother in que Christ. usted es un hermano en Cristo. Accept that she is a sister in Christ. Acepte que ella es una hermana en Cristo. Even though you think differently Aunque piensen diferente on this non-essential issues. en estos asuntos no esenciales. Because Christ Porque Cristo accepted no us aceptó a nosotros for the glory of God. para la gloria de Dios. The Bible tells us La Biblia nos dice in Romans chapter 5 en Romanos capítulo 5 and verse 8 y versículo 8 that even when we were still sinners, que aun cuando todavía no éramos pecadores, Christ died Cristo murió for us por to nosotros demonstrate para demostrar his love. su amor. And so if Christ accepted So, us, si Cristo no aceptó a nosotros, we're supposed to accept one another. debemos de aceptarnos los unos a los otros. And in verse 8 he Y en el says, versículo 8 dice, in verse 9, y el versículo I have 9, to hurry up now, tengo que apurarme that ahora, Christ became a servant que Cristo se convirtió en un servidor for the circumcision, para la circuncisión, in other words, for the Jews. en otras palabras, de los judíos. And in verse 9, Y en el versículo he 9, also became a servant for the Gentiles. también se hizo un servidor para los gentiles. Remember, the Jewish Christians Acuérdese, los judíos cristianos were fighting with the Gentile Christians estaban peleando con los cristianos gentiles over non-essential issues. por situaciones que no son And esenciales. he's telling both sides, Y él está diciendo a ambos lados, accept one another. acéptense los unos a los otros. Because Christ accepted us. Porque Cristo no aceptó a nosotros. And he accepted you Jews Y Él te lo aceptó a ustedes, judíos, because of the promises he made to your fathers. por las promesas que Él le hizo a tus padres. But he also made promises to the Pero Gentiles. también le hizo promesas a los gentiles. And we see that in verses 9 to Y 12. vemos eso del versículo 9 al 12. And Paul begins to show us Old Testament prophecies Y Pablo nos comienza a enseñar las profecías del Antiguo Testamento or promises of the Old Testament o promesas del Antiguo Testamento, that it was God's plan que era el plan de Dios to accept de Gentiles aceptar a los and gentiles not just the y Jews. no solamente los judíos. As it is written, therefore I will give praise to you among the Gentiles, and I will sing to your name. Como está escrito, por tanto te confesaré entre
entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Verse 10, again he says, rejoice, O Gentiles, with his people. Y vuelve a decir, regocíjese gentiles con su pueblo. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples praise him. Y de nuevo alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Again, Isaiah says, there shall come the root of Jesse, and he who arises to rule over the Gentiles. In him shall the Gentiles hope. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levantaba a regir a los gentiles. Los gentiles podrán en él su esperanza. Pablo, After telling the Jewish Christians, después de decirle a los gentiles cristianos, God accepted you Dios te aceptó a ustedes because of his promises to the fathers, por las promesas a los padres, right? Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. He made covenant with them. Hizo pacto con ellos. And the Jews in the time of Paul Y los judíos en el tiempo de Pablo were in this covenant now, estaban en este pacto ahora, this new covenant, este nuevo because of pacto, the promises he made back then. por las promesas que hizo en el pasado. But God's promises Pero las promesas de Dios were not just to the Jews. no era solamente para los gentiles. He also promised Él también le prometió that he would bring in the Gentiles. que iba a entrar a los gentiles. You and me Usted y yo are part of the Gentiles. somos parte de los gentiles. His plan was to get to the Jew first, Su plan era llegar a los judíos primero and through the Jews y a través de los to judíos bring the Gentiles. traer a los gentiles. That's why when Jesus came, Por eso que cuando Jesús vino, he said these words, Él dijo estas palabras. I came first Yo vine primero to the house of Israel. a la casa de Israel. That's what Paul says Por eso Pablo in dice Romans chapter 1. en Romanos capítulo For 1 the gospel que el is evangelio the power of God es el poder de for Dios salvation para la to salvación all who believe. para todo el que cree, First for the Jew primero para los judíos and then for the y Gentiles. después para los gentiles. God's plan El plan de was Dios to have everyone, era tener a todos, but he was going to use the Jewish people pero iba a usar al pueblo judío to show the Gentiles para enseñarle a los gentiles what it looks like cómo se to ve serve the one true God. servir al verdadero Dios. You were all worshiping different gods. Ustedes estaban todos adorando diferentes dioses. You were worshiping the saints. Estaban adorando a los santos, You were worshiping creation. adorando a la You creación, were worshiping the sun god adorando al Dios del and sol the son of and the God of rain y el Dios de la and the lluvia God of the earth y el Dios de la and the tierra God of y fertility, el Dios la de la fertilidad, fertilidad, of reproduction. de la reproducción. And God is saying, Y Dios está diciendo, you were worshiping all these gods, ustedes estaban adorando todos estos and dioses the Jews y los were judíos worshiping the true God. estaban adorando al verdadero Dios. But my plan Pero mi plan was to take the Jews era tomar a los judíos and bring out the y message traer el to mensaje the whole world al mundo so that the completo para Gentiles que los can gentiles come back into the family of God, pueden entrar a la familia de and Dios Jews y los and judíos y los Gentiles gentiles to worship para que adoren and praise God y adoren a Dios together juntos as one family, como una familia, as one body como un cuerpo in Christ. en Cristo. This is God's plan. Este era el plan de Dios. Let me say this. Déjeme decir That's the esto. reason Esa es la you razón. cannot curse Israel. Usted no puede maldecir a Israel. Do not get involved No se involucre in the demonic mentality en la mentalidad demoníaca that is in our que society está en la sociedad and in politics y en los to políticos hate Israel, de odiar a Israel to want its destruction. para querer su destrucción. No, those Jews No, esos judíos in Israel, en Israel, they're not saved. ellos no están salvos, But because of those Jews, pero por esos judíos we received the Messiah. recibimos el We Mesías, received salvation. recibimos la salvación, We received the glory of
of God. Recibimos la gloria de We Dios. receive the word of God. Recibimos la palabra de Dios. And we are supposed to pray Y estamos supuestos a adorar for their salvation para su salvación. and ask God to bless them. Y pedirle a Dios que lo bendiga. Doesn't mean that we justify No significa que the things justificamos that are wrong. las cosas que están mal. You can criticize the actions Usted puede criticar la acción and still love the people. y aún amar al pueblo. We are to love the Palestinians. Tenemos que amar a los palestinos. Let me tell you this, we're supposed to love Hamas Déjame decirle eso, tenemos que amar a Hamas and ISIS, y a ISIS, who are filled with the devil. que están llenos del But diablo. we're supposed to pray for them. Pero estamos supuestos a orar We're por supposed to ellos. love them Estamos supuestos a amarles. because they are in the plan of Porque God están en el plan de Dios for them to be a part of His family. para ser parte de su familia. Everyone is deceived. Todo el mundo está engañado. You and me were Usted y deceived yo estábamos engañados by the God of this world por el Dios de este to mundo, live in darkness de vivir en la oscuridad and to believe lies. y el creer la mentira. But thank Pero God gracias a that Dios one day que un the día mercy la misericordia of God de Dios reached us, nos alcanzó and today we're here y hoy estamos aquí lifting up hands to God, levantando manos a Dios, giving praises to God. dándole adoración a Dios. And the place of the church Y el lugar de la iglesia is not to curse. no es maldecir, Curse Israel, maldecir a Israel, curse Palestine, maldecir a Palestina, curse Muslims, maldecir a los musulmanes, musulmanes curse Hindus, y maldecir a los hindúes curse the saint worshipers, y maldecir a los que adoran a los los santos. santeros. That's not our place. Ese no es nuestro lugar. Our place Nuestro lugar is to say, es decir, God, Dios, it was part of your plan era parte de tu for plan. us to glorify you Nosotros te glorifiquemos with one voice. con una voz. It was your plan Era tu plan for us to love you El amarte and serve y you servirte and be in your kingdom y estar en tu as reino one family como una familia in Christ. en Cristo. So penetrate the darkness, So penetra la oscuridad penetrate the hatred, y penetra el odio and bring salvation y trae salvación. first for the Jews, Primero para los judíos, second for the Dominicans, segundo para los and the dominicanos Puerto Ricans, y los boricuas, and the y Mexicans, los mexicanos, and the Hondurans, y los hondureños, and the Russians, y los rusos, and the Chinese, y los chinos, and the y Africans, los africanos, and the Arabs. y los árabes, But first pero primero for the Jews, a los judíos then y después for the world. al mundo. Matter of fact, Ah, de hecho, de hecho, didn't she preach on Romans 11? no predicó ella Romano 11, Where it said that when the Jews turn back to God, que dice que cuando los judíos se devuelvan a Dios, there's going to be life from the dead va a haber vida de la muerte for the world. para el mundo. In other words, En otras palabras, revival. un avivamiento. When the Jews turn to Jesus, Cuando los judíos regresen a Jesús, the more of them see lo más Jesus que ellos vean a and Jesús turn to y Christ. se devuelvan a Cristo, If all of us came to si Jesus todos nosotros vinimos a Cristo, because they rejected him, porque ellos los rechazaron, imagine when they accept the Messiah. imagínense cuando acepten al Mesías, What's going to happen to ¿qué va a us? pasar con nosotros? There's still revival Todavía hay that is avivamiento coming to this que world. viene para este mundo, And God's plan y el plan de Dios is for the Jew es first para los judíos and primero the y Gentiles los gentiles to worship together que adoren juntos the same God. el mismo Dios. And then Paul ends Y entonces Pablo termina in verse 13 en el versículo 13 with another prayer con otra oración that is reflecting his desire. que está reflejando su deseo. He says, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit." Y el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Do you see the three things he's praying for? ¿Usted ve las tres cosas que él está orando? Hope, Esperanza, joy, gozo peace. y paz. May God fill us Que Dios nos llene
with his joy. con su gozo. It's hard Es difícil to serve God el servirle a and Dios serve other people y servir a los demás when you don't have joy. cuando usted no tiene gozo. The joy of the Lord El gozo del Señor is our strength. es nuestra fortaleza. Depression La depresión is not from God. no es de Dios. Pessimism, El ser pésimo no, o pesimista there you go. It's not from God. no es de Dios. And I deal with both. Y yo lidio con los dos. You know how they say in psychology? Usted sabe cómo dicen en la psicología. You can tell someone's mind Usted puede saber la mente de when you alguien give them a cup cuando usted le da un vaso that is filled with water que está lleno de agua to the halfway. por mitad. And if someone says the cup is half empty, Y si la persona dice está por mitad vacío or it is half full, o está medio lleno, it reveals eso revela if they look at life in a negative way, si ven la vida en una manera negativa, half empty, por mitad vacía, vacía por mitad, vacía por mitad okay, or half full. o llena por mitad. There you go, yes. Eso es más fácil, medio vacío y medio lleno. All right. Ay, gracias por lo. Está bien, está bien. La próxima semana me traduce usted aquí. Amén. La próxima. ¡Ey! Sometimes I struggle with looking at it half full. Okay? A veces yo tengo Dificultad dificultad mucho. Yeah. viéndolo Medio vacío. lleno, medio lleno. medio lleno. But I realize Pero me di cuenta if I'm lacking joy, que si no tengo gozo it's because I haven't been in the es presence. porque no he estado en la presencia. Because in the presence of the Lord Porque en la presencia del Señor is the fullness of joy. está La plenitud de el gozo. Let's do that again because this was too powerful Yeah, to yeah, mess it yeah. up. Like, ready? In the presence of the Lord, En la presencia del Señor there is fullness of joy. hay plenitud de gozo. So if you're struggling with no joy, So, si usted no tiene gozo, get in the presence. entre la presencia. But then he also says peace. Pero él también dice paz. Oh, shalom. El shalom. That's Hebrew. Eso es hebreo. But also hope. Pero también esperanza. And all of this by the power of the Holy Y Spirit. todo eso a través del poder del Espíritu Santo. I could say so much there. Let me conclude. Déjeme concluir. Christ Cristo left us an example dejó un ejemplo of humility and acceptance. de humildad y aceptación. One of his last prayers Una de sus últimas oraciones on earth en la tierra was for us to be united, era que fuéramos unidos, for us to be one. que seamos uno. It is through his love, Es a través de su amor, his acceptance, su aceptación and through a y tolerance su tolerancia that the world is going to know que el mundo va a saber that we are his que disciples. somos sus discípulos. A barrier Una barrera to that love para ese amor and acceptance y aceptación is dividing over non-essential es issues. dividirnos por asuntos no esenciales. If we really want to reflect Si Christ verdaderamente queremos reflejar a and Cristo honor his desire for unity y honrar su deseo de la unidad in his body, en su cuerpo, in his family, en su familia, then we must, number one, entonces debemos, número uno, not judge our brothers over non-essentials. no juzgar a nuestro hermano por asuntos no esenciales. Number two, Número dos, not cause our brother to stumble over non-essentials. no causar que nuestro hermano tropiece por asuntos no esenciales. Number three, Número tres, not divide over non-essentials. no se dividan por cosas no esenciales. Number four, Número cuatro, not reject our brother over non-essentials. no rechace a tu hermano por cosas no esenciales. So let's open up our hearts. Entonces vamos a abrir nuestro corazón. Let us deepen our understanding Vamos a profundizar nuestro entendimiento of Christ de Cristo and the scriptures. y las escrituras. And let us love one another Y vamos a amarnos los unos a los otros as Christ loved us. como Cristo nos amó a nosotros. Amen.
Amén.